El mensaje que voy a predicar ahorita no es un mensaje fácil de enseñar ni fácil de predicar. Necesito apoyo literario y apoyo bíblico y apoyo del Espíritu Santo y apoyo de todos los que me escuchan. El capítulo 7 de Daniel. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. El capítulo 7 de Daniel dice: en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño, visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Daniel dijo: miraba yo en mi visión de noche, y he aquí que los 4 vientos de los cielos combatían en el gran mar, y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. La primera era como león, tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre sus pies a manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre. Y he aquí otra segunda bestia, semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes, y le fue dicho así: levántate, devora mucha carne. Después de esto miré, y aquí otra semejante a un leopardo o una pantera, con 4 alas de ave en su espalda. Tenía también esta bestia 4 cabezas, y le fue dado dominio de estar. Después de esto miré yo en la visión de noche, y he aquí la 4ª bestia, espantosa y terrible en gran manera, fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba y las obras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Otra versión dice insolencias. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos. Se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía delante de él, y millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Miraba hasta que mataron la bestia, y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Habían también quitado la otra bestia su dominio, pero le había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de día. Le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria, reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. A su dominio es un dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Se me turbó el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron. Dios le dio a Daniel varias visiones de 4 bestias notables. Amén. En periodo diferente. La visión del capítulo 7 tuvo lugar en el primer año del rey Belsasar. Gloria a Dios. Tremendo. Los temas que abarca la totalidad de este capítulo son los siguientes. Preste mucha atención. La visión de Daniel de las 4 bestias, versículo 1 al versículo 8. 2, la visión del Hijo del Hombre viniendo en las nubes del cielo, versículo 9 al 18. Y finalmente 3, la explicación de la 4ª bestia. Hoy vamos a tratar, porque esto es muy difícil de hablar de las 4 bestias y del reino que ha de venir. Acuérdese que una de las grandes contrariedades de Daniel era
él sabía que Dios había hablado que el linaje de David venía un rey que iba a gobernar por todas las edades y por todos los siglos, cuyo reino nunca sería destruido. La gran pregunta era cómo se iba a levantar este reino en medio de estas cuatro bestias. ¿Cómo sería posible establecer el reino de Dios si iban a haber cuatro reinos que iban a regir toda la historia de la humanidad desde que Daniel tuvo el sueño? Cuatro reinos o cuatro imperios de los cuales ya tres se han cumplido y estamos ahorita viviendo prácticamente el tiempo final, donde falta solamente que se manifieste la cuarta bestia. La Biblia señala a estos reinos en formas de bestias por la agresividad, por el carácter interior de destrucción, de ruina y de miseria que estos reinos pueden traer sobre la humanidad. Ya bien, sobre la humanidad. Gloria a Dios. Por eso la Biblia los presenta como unas bestias. ¿Por qué? Porque tienen un rigor, una fuerza, una fortaleza. Son reinos a los cuales Dios ha permitido que se les dé poder, porque luego de la cuarta bestia viene el reino de Dios sobre la tierra, fuerte y temible, poderoso, glorioso. Repito, que nunca jamás será destruido, que nunca jamás sea la razón por la cual Dios permite y Dios ha dado lugar para que el hombre gobierne y para que hayan ciertos imperios que se han levantado en este mundo y han regido la tierra por muchos años y se les ha dado poder, fortaleza, poder político, poder armamentístico, poder de toda índole, es porque luego le toca al reino de Dios, donde Él va a regir esta tierra con mano dura y con mano de hierro y con mano firme. Gloria a Dios. Repito, su reino nunca fin. Nabucodonosor de Babilonia era un hombre brillante que se encontró a sí mismo elevado a la posición del primer gran gobernante mundial. Tenía territorio en 3 continentes, había conquistado Egipto en el norte de África y también tenía territorio en Europa y tenía un imperio enorme, el más grande que el mundo jamás había conocido. Pero Nabucodonosor estaba preocupado. Él tenía una preocupación. ¿Y cuál era la preocupación de Nabucodonosor? ¿Qué iba a pasar en el futuro con él y con su reino? Gloria a Dios. Era un hombre que estaba aferrado al poder. Nabucodonosor era un hombre que estaba aferrado y estaba tan preocupado por qué pasaría con él y qué pasaría con su reino, que entonces Dios le permitió en el capítulo 2 de Daniel tener un sueño y permitió que Daniel le interpretara el sueño a Nabucodonosor en el capítulo 2, si no me equivoco. Pero el sueño que Nabucodonosor tuvo en el capítulo 2 de Daniel, Dios se lo da en visión después a Daniel en el capítulo 7, porque a Nabucodonosor solamente Dios le dio a conocer los acontecimientos naturales, pero a Daniel en el capítulo 7 Dios le revela el carácter espiritual de estos 4 reinos y cómo el reino de Dios vendría sobre la tierra desmenuzando y destrozando, gloria a Dios, los pies de barro y de hierro y a toda la estatua de todo lo que en el sueño de Nabucodonosor en el capítulo 2
representa a los 4 imperios que se han movido sobre la tierra, de los cuales, repito, ya 3 se cumplieron. Y en este tiempo, 2000, año 2020, solamente falta que en el mundo entero se manifieste el cuarto imperio. ¿Qué sucedería a él y a su imperio? Como ellos hemos visto anteriormente, tuvo un sueño sobre una imagen fabricada de varios metales, y por medio de Daniel Dios le dio la interpretación del sueño, como podemos ver en Daniel 2. Había 4 clases de metales en la imagen soñada por Nabucodonosor. La visión de Daniel de las bestias abarcó 4 bestias: el león, el oso, la pantera o leopardo, y una bestia compuesta, considerada como una bestia que no se puede definir. Esta última era un animal de aspecto salvaje que nunca había sido visto en la tierra, en el mar o por el aire. Simplemente no existía. Gloria a Dios, no existía. No creemos que Daniel haya dormido mucho esa noche. Probablemente tuvo una mejor noche de descanso en el foso de los leones que en su cama cuando tuvo este sueño. Gloria a Dios. Imaginamos que después de que Dios le mostró el sueño y su interpretación, Daniel quedó bastante desconcertado. Como buen estudiante y seguidor del Antiguo Testamento, Daniel sabía los términos del pacto que Dios había hecho con David, de que alguien vendría de su línea y descendencia y se convertiría en el gobernante mundial. Ahora, con los 4 reinos del sueño de Nabucodonosor delante de él, se preguntó cómo el plan de Dios y su programa de traer a un gobernante mundial, Jesucristo, descendiente de David, encajaría en todo este escenario. En el resto del libro, Daniel iba a responder esta pregunta. Nos daría historia mundial prescrita, historia que se ha cumplido hasta el más mínimo detalle por 2500 años transcurridos desde el tiempo en que fue escrita. Dios habló a Daniel por medio de la visión de las 4 bestias para satisfacer su corazón y darle la explicación que necesita. En la visión de Daniel varias clases de metal quedó demostrado el esplendor exterior y la gloria de los reinos, porque Dios sabía que ese detalle atraería la atención de Nabucodonosor. Pero en la visión que Dios le dio a Daniel, Dios le permitió penetrar en el carácter interior, el verdadero carácter de estos reinos. ¿Qué eran estos reinos? Eran como bestias salvajes, carnívoros por naturaleza, y cada uno de ellos era un asesino, destructor y depredador. Las 4 bestias de la visión de Daniel, por supuesto, se correspondían con los 4 metales de la imagen de la visión de Nabucodonosor. En su libro El declive y caída del Imperio Romano, el historiador Edgar Gibbon, que no era cristiano, declaró: los 4 imperios han sido claramente delineados y los ejércitos invencibles de los romanos han sido descritos con tanta claridad en las profecías de Daniel como en la historia de Justino y Diodoro. Vamos a leer un gráfico breve que resume y compara la imagen de varios metales con la visión de las 4 bestias. La cabeza de oro, Babilonia; los pechos y brazos de plata, el oso, los medos persas; el vientre y muslo de bronce, el leopardo, Greco, Macedonia; las piernas de hierro y pies de arcilla, la bestia compuesta. Esta es Roma. Esta es la última bestia, y lo que falta que se manifieste en la humanidad es la bestia, como alguien escribió, que trae el ecumenismo más grande sobre toda la tierra. La mezcla de fe y se convierte en la cuna de todos los credos, la cuna de todas las religiones, y la cuna que va a reunir diferentes países y hacerlos que se pongan de acuerdo, pero que no se mezclen los unos con los otros, porque los pies son de barro y de hierro. Gloria a Dios. Aleluya. Dios es bueno. Vamos a leer. En el primer año del rey Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño en visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. El tiempo de la visión fue señalado con precisión para nosotros como el primer año del rey Belsasar, es decir, hacia el final del tiempo en que la cabeza de oro o Babilonia estaba gobernando
el muro. Belsasar estaba reinando en Babilonia la noche en que un general persa llegó con su ejército y penetró bajo las murallas de la ciudad, por donde él fluyó una vez el canal y conquistó la ciudad. El término visiones aquí sugiere que las primeras tres fueron mostradas en la primera visión y que la segunda visión se refería solamente a la cuarta bestia y que la tercera visión era una escena en el cielo. Por lo tanto, hubo realmente tres visiones que quedaron aquí registradas. Luego dice aquí que escribió el sueño. Daniel estaba en tiempo en la oscuridad de Babilonia y creemos que tenía más oportunidades de dedicar su atención a la palabra de Dios y a escribir. Quizá fue en este periodo que registró la primera parte del libro de Daniel. Continuemos leyendo. Muy importante que usted preste atención porque le estoy dando lectura histórica y lectura de lo que ha sucedido, para luego al final, hermanos del mundo y de Ciudad Guayana, podamos ver lo que está pasando en los últimos tiempos, lo que está sucediendo. Somos la generación que nos ha tocado estar, presenciar y enfrentar los últimos tiempos. Amén. Estar, presenciar y enfrentar los últimos tiempos. Gloria a Dios. Como alguien dijo, yo no cambio estos tiempos por los tiempos de Pablo, por los tiempos de Pedro, por los tiempos de Elías, ni aún por los tiempos de Jesús, porque son los tiempos de la gloria postrera, y la gloria postrera será mayor que la primera. Gloria a Dios. Daniel dijo, miraba yo en mi visión de noche y vi que 4 vientos del cielo combatían en el gran mar. Gloria a Dios. Aleluya. Aparentemente los 4 vientos se desataron en el gran mar, es decir, sobre el mar Mediterráneo, porque ese es el nombre que se le dio. Los vientos hablan de agitación, escuche bien, propagandas, opinión pública y disturbios. El mar sugiere la masa de gente, la multitud. Gloria a Dios. Estamos ahorita viendo, ahorita tenemos agitación, propaganda, opinión, cada quien cree saber lo que está pasando, y disturbios, y todo esto está, estos vientos, y lo tremendo del libro de Daniel es que explica que sobre los 4 vientos, esto indica sobre los 4 puntos cardinales, o sea que abarcaría todo el mundo, norte, sur, este y oeste. De los 4 vientos, norte, sur, este y oeste. No hay lugar sobre la tierra donde ahorita no se esté hablando de lo que está pasando. No hay lugar sobre la tierra donde ahorita no se esté discutiendo lo que está sucediendo. Y le repito, los vientos sugieren agitación, propaganda. Las redes sociales están explotando, opinión pública y disturbios en diferentes lugares. Ya hay países donde hay saqueos. Declaramos que aquí en Venezuela eso no va a pasar. Ok, amén. Sugiere las masas, la multitud, los pueblos de las naciones. Por lo general el viento sopla solamente en una dirección a la vez, pero aquí en este pasaje vemos un tornado de gran violencia con el viento viniendo de todas direcciones. Aquí la imagen se refiere no solo a las condiciones turbulentas de las cuales surgieron estas naciones, pero especialmente a la última etapa del último reino, en la cual ciertas ideologías pugnarán por conquistar los pensamientos de las multitudes. Escúcheme bien, en este último tiempo es donde va a haber un bombardeo de ideologías que su fin será conquistar el pensamiento de las multitudes, de los pueblos, de las naciones. En la actualidad encontramos en esta última etapa lo que está sucediendo. Estamos viendo cómo los pensamientos humanistas, cómo los pensamientos de pecado, cómo la homosexualidad está tratando de agarrar la mente de todos y del pensamiento y acondicionar la mente de los hombres o de las mujeres para que piensen que esto es normal, que esto sencillamente que no hay nada malo en que 2 hombres se amen, que no hay nada malo en que 2 mujeres se amen, que no hay nada malo
Gloria a Dios, que como le decía la semana pasada, salió una droga llamada droga zombie, que por primera vez en la historia de la humanidad se ve una droga que literalmente convierte a la gente en monstruos, como sale en las películas. Estamos viviendo tiempos donde las ideologías están tratando, se repiten y se repiten y se repiten por televisión, por radio, en todo el mundo se repiten con el fin de captar el pensamiento y turbar el pensamiento de las multitudes, de los pueblos, de las naciones, que todo el mundo piense igual, que haya un pensamiento como que no haya, que cada quien esté encerrado en sí solo, que la gente se aísle cada día más. La gente, a través de los teléfonos, a través de los celulares, la gente se aleja más de la gente. Ya en una casa podemos estar todos en la misma casa, pero cada quien está conectado a su celular y sin darnos cuenta nos separamos. Ya para hablar dentro de la misma casa no tendremos que decir una palabra, solo enviarnos un WhatsApp. Gloria a Dios, gloria a Jesús, gloria a Cristo. Eso está sucediendo hoy en día, como pasa en países de Europa y en países que tú no puedes escuchar la música al lado de otra persona sin audífono, porque la otra persona te dice: hey, ponle audífono, tú no tienes que exponerme a mí a lo que tú estás escuchando. Wow. Gloria a Dios. Aparentemente estamos muy cerca del tiempo en que el Imperio Romano será reunido nuevamente. En cierta manera aún existe en las naciones europeas que forman parte del Imperio Romano: Italia, Francia, Alemania y España. Todo lo que se necesita es alguien que reúna dicho imperio otra vez. Parece que nos encontramos cerca de esa época, pero creemos que no debemos tratar de especular en cuanto a esta posibilidad. Así que todas estas naciones van a ser reunidas una vez más con sus diferentes ideologías, formas de gobierno y puntos de vista. En este momento deberíamos llamar la atención al paralelo mortal que existe entre las circunstancias aquí descritas y nuestra situación mundial contemporánea. Esa es la razón por la cual decimos que aparentemente nos estamos acercando al final de esta época. Continentes enteros se están hoy despertando y todos están pidiendo ocupar un lugar en el escenario mundial. Pueblos que por siglos han tenido una civilización primitiva han sido repentinamente catapultados en la época contemporánea. Los artilugios contemporáneos de la comunicación y armamentos han cambiado la forma de pensar de las multitudes. Nuevas ideologías han captado sus mentes y nuestro perturbado mundo está intentando desesperadamente evitar una tercera guerra mundial. Es el cuerno pequeño mencionado en este capítulo el que tendrá éxito al captar las mentes de las multitudes. Él fue descrito en el versículo 8 de este capítulo como teniendo una boca que habla con gran insolencia. Cuando él aparezca causará una excelente impresión al mundo. Será el hombre de Satanás. El Señor de Jesús dijo en Juan 5:43: yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a ese recibiréis. En la actualidad el humanismo está alabando por todas partes a la humanidad. El nombre de algunas personas es elogiado hasta grandes extremos y se las idealiza, se las idolatra, y como resultado final se corrompen tales personas, y al fin todo aquello que corrompió a las grandes civilizaciones del pasado está corrompiendo en la actualidad nuestros principios morales. Incluso aquellos que más hablan sobre la libertad se dejan esclavizar por los hábitos, patrones culturales, ideologías de otros contextos sociales, vicios, pecado. Al final uno ansia contemplar y ver dónde se encuentra esa tan proclamada libertad. La gente en general se deja hoy lavar el cerebro con relativa facilidad, pero lo cierto es que todos estaríamos hoy mucho mejor si nos dejáramos convencer e influenciar por la palabra de Dios.
Esta es la terrible imagen y la preocupante escena que Daniel nos estaba presentando, pero no queremos ser malentendidos. No estamos diciendo que lo estamos viviendo en la actualidad, es el cumplimiento de la profecía. Estamos simplemente diciendo que los vientos están comenzando a soplar y puede que la tempestad sea bastante prolongada. Continuemos leyendo la palabra de Dios siempre para darnos cuenta, escúcheme bien, para saber los tiempos, para saber lo que Dios es la hora en que las naciones, es la hora en que los pueblos, es la hora en que los presidentes, los gobernadores de los estados y todos deben volverse a la palabra de Dios, deben comenzar a leer la Biblia, deben comenzar a preguntar a los hombres de Dios, como lo hizo Nabucodonosor cuando buscó a Daniel, para que los hombres de Dios marquen el camino, para que los hombres de Dios marquen el perfil, para que los hombres de Dios marquen dirección. Y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. Cada una de estas 4 bestias es diferente a las demás. Así que vemos al león, al oso, al leopardo y a la bestia con 10 cuernos. Nunca hemos visto una bestia con 10 cuernos, excepto en este libro de Daniel. Esta bestia representa los reinos formados por muchos pueblos, lenguas y naciones. Gloria a Dios. Y dice el versículo 4, la primera era como un león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas le fueron arrancadas. Fue levantada del cielo y se puso enhiesta sobre sus pies a manera de hombre y se le dio corazón de hombre. El león con alas de águila representa a Babilonia en particular. El rey Nabucodonosor también estaba representado ya en el versículo 17. Aclaro que las 4 bestias representan 4 reyes. Este león tenía alas de águila, lo cual lo convertía en un león fuera de lo normal. Estas alas de águila denotan la capacidad que tenía Babilonia para desplazar a su ejército rápidamente, lo que ha constituido el secreto de cualquier potencia mundial a través de la historia. A un gran soldado del pasado se le preguntó cuál era la fórmula para ganar batallas y contestó: el que va a ganar es aquel que llega primero al lugar con mejores efectivos militares. Nabucodonosor tenía la habilidad de desplazar a sus ejércitos rápidamente y esa estrategia fue la que le llevó a conquistar el poder mundial. Ese también fue el secreto de Alejandro Magno, de los Césares romanos y por supuesto de Napoleón. Dice el versículo 4 que al león sus alas le fueron arrancadas. Esto se refiere evidentemente a la humillación de Nabucodonosor en su periodo de enfermedad mental y la pérdida de identidad. Dice que aquí a esta bestia fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre sus pies a manera de hombre. Esta frase se refiere a la restauración de Nabucodonosor, que se convirtió en una bestia y actuó como tal, pero su mente fue restaurada y sanada. Dice también aquí que se le dio corazón de hombre. Creemos que esto se refiere a la conversión de Nabucodonosor. Creemos que él llegó a conocer al Dios vivo y verdadero. El león era símbolo de la cabeza de oro en Babilonia. En la actualidad aquella ciudad se halla reducida a un montón de ruinas, pero como predijo Jeremías, esas mismas ruinas ofrecen un testimonio elocuente de la gloria en que en el pasado tuvo Babilonia. Es muy importante. Déjeme decirles que proféticamente, y estoy profetizando ahorita, escúcheme bien. No de gratis Dios nos ha dado esta plataforma para poder llegar en este momento a los hogares, llegar a las iglesias. Dios ha puesto todas las iglesias en su casa, todos están en su casa escuchando. Gloria a Dios. Y el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Así como Babilonia fue y cautivó al pueblo de Dios y lo llevó a Babilonia en cautiverio, fueron deportados. Asimismo la iglesia ha sido llevada cautiva a la religión, a la tradición de hombres. La iglesia ha sido llevada cautiva, pero la palabra de Dios promete que Dios va a recoger a su pueblo de todos los confines de la tierra y los va a reunir a todos. La iglesia, el evangelio, escúcheme bien, va a ser restaurado. El evangelio de Jesucristo va a ser predicado.
Gloria a Dios, viene un gran avivamiento como no lo ha habido antes sobre la faz de la tierra. Viene el temor de Dios, va a caer sobre la gente, el temor de Dios va a caer sobre los pueblos. Escuchen todos aquellos que están por la radio, que no son cristianos todavía. Si usted quiere formar parte de ese pueblo, si usted quiere formar parte de esa iglesia gloriosa, si usted no quiere formar parte, gloria a Dios, de los que adoran las bestias, de los que adoran al anticristo, si usted no quiere formar parte, porque la Biblia dice en Apocalipsis que todos aquellos que su nombre no estaban inscritos en el libro de la vida adoraron a la bestia y a su imagen. Así que aproveche de anotarse. Todavía hay espacio en el libro, todavía hay espacio en el libro. Pero la misma Biblia enseña que un día el espacio se acabará, porque la Biblia dice que cuando llegue a la plenitud de los gentiles, la plenitud de los gentiles es cuando el último de los gentiles se convierta, cuando el último de la lista aparezca, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre. Vi luego una segunda bestia semejante al oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro. En su boca, entre sus dientes, tenía 3 costillas, y se le dijo: levántate y devora mucha gente. El oso representa el imperio mundial de Media y de Persia. Correspondía a los brazos de plata de la imagen de Nabucodonosor, como se levanta sobre uno de sus costados. La imagen era ambidestra. Primero golpeó con el fuerte brazo izquierdo de los Medas, conquistando a Babilonia. Después continuó con su acción fuerte con un golpe del brazo derecho a los persas. Puede ser que políticamente era ambidestro, puede haber sido un gobierno de izquierda y derecha. Gloria a Dios. Que conquistó Egipto y el resto del mundo que había estado dominado por Babilonia. Dice aquí: en su boca, entre los dientes, tenía 3 costillas. Estos fueron los 3 reinos que constituyeron el imperio, o sea, Babilonia, Lidia y Egipto. No había alas en este oso, y se le dijo: levántate y devora mucha carne. El ejército de los medios y de los persas avanza pesadamente como un gran oso, produciendo ruido sordo y continuo, ya que los soldados hasta llevan a sus familias consigo. Y fue Jerjes el que condujo a 300,000 hombres y 300 barcos contra Grecia en el desfiladero de las Termopilas, y fue derrotado. Su flota fue destruida por una tempestad, porque Dios no tenía la intención de que éste controlara al oeste en esa época en particular. Gloria a Dios. Después de esto miré otra semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en sus espaldas. Esta bestia tenía 4 cabezas y le fue dado dominio. Leopardo aquí quedaría quizás mejor traducido como pantera. Una pantera que salta de forma imprevista sobre su presa, indefensa. Representa el imperio greco-macedonio de Alejandro Magno. Dice aquí que tenía 4 alas. Este detalle acentúa más la capacidad de Alejandro para desplazar a su ejército con rapidez y para golpear repentinamente. En su comparación, habría hecho parecer al ejército de Nabucodonosor como si fuera lento. Pues aquel tenía 2 alas, este tenía 4 alas. Las naciones poderosas que han obtenido un dominio mundial han desarrollado la capacidad de desplazarse y atacar con rapidez. En nuestra época, la carrera armamentística para perfeccionar los misiles es un refinamiento más en el proceso de añadir, figurativamente hablando, más alas a una nación. Gloria a Dios. Las 4 cabezas describían la división del imperio de Alejandro en el momento de su muerte. Cuando tenía unos 30 años de edad, Babilonia había caído en medio de una orgía de ebriedad y desenfreno, y así también le sucedió a Alejandro. Ambos acabaron de la misma manera. Después de la muerte de Alejandro, 4 de sus generales dividieron el imperio mundial que él había formado, porque cada uno de ellos sabía que no podía controlar la totalidad del imperio. Gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Todo esto que le he leído hasta ahora ya se cumplió. En la historia de la humanidad, esos reinos, esos imperios rigieron el mundo.
Pero hay uno que está por cumplirse. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y aquí una cuarta bestia, espantosa y terrible en gran manera, fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, y devoraba y desmenuzaba y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de las otras bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Una bestia indefinida que tenía 10 cuernos representa el imperio romano, de la misma manera que las piernas de hierro de la imagen del sueño de Nabucodonosor. Encontraremos la interpretación detallada de esta cuarta bestia en los versículos 19 al 28 del capítulo 7 de Daniel. Queremos presentar la explicación, escuche bien, que el Espíritu Santo nos ha dado, lo cual nos librará de cualquier especulación al respecto. Se le dedicó más atención a la cuarta bestia que a las otras tres juntas. Esta sesión, escucha, es muy importante para nosotros porque estamos viviendo en los tiempos de la cuarta bestia, es decir, tiempo en que los 10 dedos y cuernos comenzarán a hacerse evidentes. La cuarta bestia es completamente diferente a las otras y se le dedicó una visión separada. Hay que destacar que todas las otras bestias tienen su equivalente en el mundo animal y pueden verse en zoológicos o safaris. La mayoría habremos visto de cerca un león, un oso o una pantera, pero nunca hemos visto una bestia como esta en la tierra, en el mar o desplazándose por el aire. Es realmente una bestia fuera de lo normal. Después de soñar con una bestia como esta y despertarnos sobresaltados, no creemos que haya tranquilizante alguno capaz de ayudarnos a conciliar el sueño nuevamente. Los detalles horribles que habíamos observado nos mantendrían despiertos toda la noche. La bestia fue descrita como espantosa, terrible en gran manera, fuerte. Esta bestia, que representa el imperio romano, se caracteriza por su fortaleza, provocaba temor y terror. No tenía ningún parecido con ninguna de las bestias que le precedían. Dice aquí que tenía unos grandes dientes de hierro, y este detalle la identifica con las piernas de hierro de la imagen de la visión de Daniel en el capítulo 2. El talón de hierro de Roma estuvo sobre el cuello de este mundo por un milenio. Mucho se ha dicho en cuanto al imperio romano, que aún en nuestra época sorprende a los historiadores sobre el imperio romano. El historiador Gibbon dijo lo siguiente: el imperio romano llenaba al mundo, y cuando el imperio cayó en manos de una sola persona, el mundo se convirtió en una prisión segura e inhóspita para sus enemigos. El resistirlo era una acción fatal, era imposible huir de él. Hasta aquí las palabras de Gibbon. Otro escritor, Robert Carver, quien también ha escrito un buen libro sobre Daniel, dijo lo siguiente: hace 2000 años Roma le dio al mundo la unidad ecuménica que la Liga de Naciones y las organizaciones de las Naciones Unidas han tratado de lograr en nuestra época. Los intentos de la época moderna no son originales en lo absoluto, como muchos de nuestros contemporáneos suponen, sino que constituyen esfuerzos por reavivar el antiguo ideal romano, que nunca se ha perdido totalmente de la época de Augusto César. El imperio romano simplemente se desintegró. Pervive en la influencia dejada sobre muchas naciones de Europa que bordean el mar Mediterráneo y el norte de África, naciones que formaron parte del imperio romano. Nadie venció a Roma, pero se desintegró, dando lugar a la formación de estas diferentes naciones. Esta bestia, fuera de lo común, tenía 10 cuernos, que obviamente equivalen a los pies de la imagen con sus 10 dedos. El énfasis no recayó en el origen de este imperio, sino más bien sobre el imperio del fin, es decir, sobre el periodo de los 10 cuernos. La visión de la cuarta bestia cobra aún más importancia para nosotros, porque esta profecía aún no se ha cumplido. Aparentemente estamos viviendo en el periodo en que se dirige hacia el tiempo del fin. Las visiones de las tres bestias se han cumplido, lo cual significa que las 3/4 partes de esta profecía ya se han cumplido literalmente. Ha quedado para el futuro solo el periodo de los 10 cuernos, el cuarto reino, es decir, Roma ya ha aparecido, ya se ha cumplido. Aunque se desintegró, regresará en forma de 10 reinos. Será
será regido por alguien que la palabra de Dios ha calificado como anticristo. Acuérdese, la Comunidad Europea, 10 naciones, 10 cuernos. Nuestra atención se dirige ahora hacia los 10 cuernos. Observemos que ellos no representan a un quinto reino. Crecieron de la cabeza de la cuarta bestia y constituyen el último desarrollo de la cuarta bestia. Los dedos de la primera visión, la gran imagen, eran de hierro y de arcilla. El hierro estaba allí, es decir, Roma estaba aún allí. Pero la arcilla, es decir, la debilidad, también está allí. Creemos que el hierro representa el gobierno autocrático de un solo hombre y la arcilla representa a la multitud, a una democracia. Por eso no se unen. El hierro con el barro no se une. Por eso la imagen es débil. Por eso la piedra sale y golpea en los pies de hierro y de arcilla. Francamente, hablando, hay quienes ven a esa clase de debilidad en la democracia actual. Estamos orgullosos de la democracia que disfrutan muchos pueblos y damos gracias a Dios por estar entre quienes la tienen, pero a veces parece que uno tiene la necesidad de expresarse con cierta ironía al considerar la importancia que tiene un ciudadano en este sistema. Si creemos ahorita que el coronavirus, esta cosa, es algo grave, es algo terrible, usted debe quedarse en su casa, debe hacer lo posible por evitar. Esto es más grave de lo que la gente piensa, esto es más grave de lo que la gente se imagina. Esto no es cualquier cosa. Pero después de estas cosas, acuérdense que van a aparecer gobiernos, uniones de gobiernos. Dice que un pequeño cuerdo que habla grandes insolencias y que inclusive arranca 3 de los cuernos que estaban en la imagen. Esto indica dice también que estos 10 cuernos salen de la multitud, o sea, salen del mismo pueblo, de la misma gente. Y estos 10 cuernos, hablando grandes insolencias y hablando, pero a la misma vez dice que tendrá la capacidad de captar la atención y de captar y de modificar el pensamiento humano y hacer que todo el mundo piense de una misma manera. Obviamente esa manera no es conforme a la palabra de Dios. Obviamente esa manera no es conforme a como Dios piensa. Obviamente los cristianos quedaremos cruzados en ese pensamiento. Los verdaderos cristianos, muchos se acomodarán a ese sistema. Muchos cristianos débiles en la fe, que no aman a Dios verdaderamente y que realmente les interesa más su seguridad física, su seguridad política, su seguridad social y su seguridad, se dejarán llevar por el pensamiento moderno y dirán, bueno, no hay nada de malo, que cada quien viva como quiere, que cada quien haga lo que le dé la gana, que cada quien haga lo que le parezca. Yo voy a tener mi fe dentro de las 4 paredes de mi casa, no se la voy a expresar a nadie, no se la voy a decir a nadie, pero esta cuarta bestia tendrá el poder de convencer al mundo y de implantar pensamientos, de implantar ideologías paganas, de implantar cosas diabólicas en la humanidad y obviamente todo aquel que lee la Biblia, todo aquel que ora, todo aquel que ayuna, todo aquel que le sirve al Dios del cielo va a quedar atravesado como quedó Daniel cuando dijeron, bueno, que nadie le ore a ningún otro Dios en el periodo de 30 días, que nadie le ore a nadie. Entonces ahí es donde se va a ver si lechosa verde mancha. Ahí es donde se va a ver si realmente tú has creído en Dios. Ahí es donde se va a ver realmente si tú le sirves a Dios de verdad, si tú realmente estás dispuesto a dar tu vida por el Señor y por el Evangelio de Jesucristo. Gloria a Dios. Si tú eres capaz de pararte y decir, la homosexualidad es pecado, el lesbianismo es pecado, la mentira es pecado, el adulterio es pecado, la fornicación es pecado, el robo es pecado, esto es pecado. Ahí es donde realmente se va a ver quienes aman a Dios, porque ahí es donde se va a ver
quienes van a ser fieles a sus convicciones, aún en los peores momentos. Ahí donde se va a ver quién puede dormir tranquilo en el foso de los leones, porque así dice el Señor: si tú no eres fiel, si tú no le sirves a Dios, si tú no le eres fiel a tu fe, ni en la mejor cama podrás dormir tranquilo. Tu conciencia no te dejará en paz, tu conciencia no te va a dejar tranquilo. Pero si tú le eres fiel a Dios, no importa que te arrojen en el foso de los leones, no importa que te echen en el horno de fuego ardiendo, Dios meterá aire acondicionado en el horno de fuego ardiendo. Gloria a Dios, gloria a Jesús. Dios te va a librar, Dios te va a proteger. Por eso Dios está levantando en este tiempo atalaya. Por eso Dios está levantando en este tiempo profetas, hombres de Dios. Hoy en día cualquiera se llama profeta. Ahora es donde se va a ver realmente hombres que se levanten y no digan: bueno, Dios le va a volar la cabeza a todo el mundo porque pecaron. No, ahora es donde se va a ver hombres de Dios que le digan, a Dios: Señor, perdónanos porque hemos pecado, hemos fallado. No es que pecaron, vuélale la cabeza. No, Daniel era un intercesor. Daniel era un hombre santo. Daniel era un hombre puro. Daniel era un hombre que propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Y él podía dársela de espiritual, y él podía echársela y decir: yo soy más santo que los demás. Señor, ¿cómo es posible que tu pueblo no oiga? ¿Cómo es posible que tu pueblo no escuche? ¿Cómo es posible que tu pueblo está pervertido? ¿Cómo es posible que la mayoría se arrodillaron delante de la estatua de oro? Pero él no hizo eso. Él lo que hizo fue decir: Señor, hemos pecado, Señor, hemos fallado. Hoy en día se va a requerir, todos los que me escuchan por la radio, toda Guayana y todo el mundo, donde quiera que me escuchen, que digamos: hemos pecado, Señor, porque todos hemos pecado, porque no hay hombre que no peque, dice la palabra de Dios. Hemos pecado, hemos fallado, hemos hecho lo malo delante de los ojos de Dios, hemos estado descarriados, hemos estado apartados de Dios. Vecinos que nos escuchan, gente que nos escucha en los diferentes lugares donde la gente tiene el radio a todo volumen, no diga: esos locos tienen ese radio a todo volumen. Escuche.